Pues buenas tardes, bienvenido a otro mini webinar del Bosque Animado. En este caso tenemos a Gonzalo Gil, director del área de ingeniería de energía Aljabal, ingeniero industrial, se dedica a realización, proyección, diseño de plantas fotovoltaicas y nos va a hablar un poco del impacto de esta energía en nuestro ecosistema. Como viene siendo habitual, antes de comenzar, pues mencionar al patrocinador de este mini webinar. En este caso tenemos un patrocinador especial, Ángel León Panal. Ya fue ponente en un anterior mini webinar, hablándonos de la especie invasora y su impacto alrededor del mundo. Autor de este libro, Historia de la especie invasora, que Gonzalo, si aún creo que no te ha llegado, pero bueno, te llegará en breve, esperemos. Muchísimas gracias. Y nada, espero que lo disfrutes. Es un libro de cabecera, eh, anecdótico, frente a diferentes anécdotas y la problemática de diferentes especies, como los famosos hipopótamos de Pablo Escobar o la problemática en el canal de Suez. Y bueno, sin más, pues te doy paso, Gonzalo, y cuando quieras. Vale, como ha dicho el compañero, soy Gonzalo Gil, me dedico al desarrollo y producción de proyectos de energía renovable, no solo fotovoltaicos, aunque principalmente son los que realizamos, fotovoltaicos, pero no solo nos dedicamos a ello, nos dedicamos a todas las tecnologías de energía renovable. También quiero decir que soy miembro del Bosque Animado y miembro de muchas plataformas ecologistas, para los que pertenezco, como he dicho, a varios colectivos y además no solo es una pertenencia sobre papel, sino que estoy implicado en varios proyectos ambientales. Soy coordinador de uno de los grupos de censo de aves rapaces en migración en su paso por Sierra Morena, por el cual recibimos el premio Chico Méndez. También he participado en el hacking de Sarnica Primilla, he participado en el censo de aves del río Guadalquivir con el bosque animado y en otras muchas actividades que la sensibilidad ambiental para mí es más importante en mi vida que mi carrera profesional, que me dedico a las energías renovables, como me podría dedicar a cualquier otra cosa, pero siempre tendría esta conciencia ecológica bajo mi techo, porque desde que tengo uso de razón, siempre he sido una persona muy implicada con el medio ambiente. De hecho, esto no quiero representar a nadie en este webinar, no represento ni a mi empresa, ni represento a ningún colectivo fotovoltaico, ni represento a nadie. Simplemente quiero dar un poco de visibilidad desde el punto de vista ambiental, no desde el punto de vista técnico, de lo que hay realmente en un parque fotovoltaico, de lo que pasa realmente dentro de un parque fotovoltaico una vez que se ha construido y durante la fase de construcción. Vale, pues la construcción de un proyecto fotovoltaico, nuestro principal desarrollo está en México, porque nosotros empezamos como empresa y yo como director del área de ingeniería empezamos en 2013, cuando el mercado aquí en España estaba absolutamente parado, no era posible hacer ningún proyecto y nuestro principal mercado fue México. Lo principal es que pues, se tienen que adquirir los derechos, permisos y autorizaciones para poder ejecutar el proyecto. Nosotros empezaríamos con la definición del polígono. Para los permisos hemos dado un año de tiempo en el cronograma, aunque en realidad esto siempre se alarga, siempre en todos los casos, tanto en México como en España se alarga incluso más. En México no suelen durar 2 años y aquí en España estamos en torno a los 30 meses más o menos desde que iniciamos un proyecto. Pues cuando ya tenemos los terrenos empezamos con la parte de lo que sería la ejecución del proyecto, que lo primero que se hace es un inventario ambiental de lo que realmente tenemos en el proyecto. Esto que estoy hablando es en México, pero realmente aquí en España sería exactamente igual, que hay una legislación y te dice claramente cómo tenemos que hacerlo. Hay una diferencia entre proyectos de menos de 10 megas, que necesitarían simplemente una calificación ambiental, y los mayores de 10 megavatios que necesitan estudio de impacto ambiental.
Lo primero que se hace es, en el estudio de impacto ambiental, normalmente te piden, dependiendo de la zona y del área de importancia que tenga la zona, te piden 6 meses o un año entero de muestreo. En el muestreo, pues se definen todas las especies que existen antes de la instalación del proyecto fotovoltaico. Y luego después, durante la fase de construcción, habría que hacer un rescate de flora y fauna. En el rescate de flora y fauna simplemente se rescatan las especies que serían objetivos o que tienen cierta catalogación de vulnerable o en peligro. Por ejemplo, la encina, alcornoques, quejigo, todas las quercáceas normalmente no se pueden tocar ni se pueden arrancar porque en caso de que intente hacer un trasplante, pues sabemos que es muy complejo y que la mayoría acaban muriendo. Por lo que este tipo de árboles, por regla general, no pueden eliminarse, ni trasplantarse, ni traslocarse, ni nada por el estilo. Otras especies, por ejemplo, algunas orquídeas que pueden aflorar en algún proyecto, pues sí que pueden ser, antes de la fase de construcción, se pueden retirar del terreno y se replantan en otra zona. Aquí en este proyecto en concreto, en México, eran las que se tenían que rescatar, eran plantas cráceas y castáceas. Tuvimos que rescatarlas todas de la zona antes de empezar la construcción. Y la fauna, pues pasa exactamente lo mismo. En cuanto a la fauna, lo primero que se hace, en caso de que no haya ninguna especie protegida, nidificante o que use el territorio como madriguera o para vivir, no solo que use como zona de campeo, pues también se tiene que retirar del terreno antes de empezar la obra. No se puede realizar la obra durante la época de cría. Si están, por ejemplo, supongamos que nos encontramos en un terreno que vamos a hacer un proyecto, nos encontramos un aguilucho cenizo. Pues entonces deberíamos de esperar a que terminase la época reproductiva. Una vez que terminase la época reproductiva, podríamos comenzar la obra. También igualmente, cuando deforestamos una zona porque haya matorral o vegetación que pueda retirarse, hay que hacer, tenemos que definir un área similar al área que hemos afectado para hacer una reforestación. Esta reforestación igualmente tendríamos que encontrar terrenos adyacentes o donde el municipio o la junta o la comunidad nos indique para hacer esta reforestación. Si no existen terrenos públicos que se presten a ello, tendríamos que hacerlo con privados. Durante la fase de construcción, obviamente, el impacto es negativo, porque ahí pues, se tendrá que poner en maquinaria, se tendrá que hacer un movimiento de tierra en el peor de los casos y se tendrán que mover bastantes vehículos, personas y mercancías. Esta fase de construcción en este proyecto. El cronograma nos dice que en un año tenemos la fase constructiva del proyecto terminada. Aquí en España, un proyecto de similares condiciones estaríamos terminándolo en 8 o 10 meses. Hablamos de un proyecto de 300 megavatios que serían, como os digo, 1000 hectáreas. Durante la fase de construcción, lo primero que se hace, una vez que ya se ha retirado todas las especies protegidas o las especies más significativas de la zona, una nivelación del terreno, si fuese necesario, la construcción de caminos, pero en los caminos. Aquí en España se está prohibido el uso de materiales bituminosos y de ningún aglomerado. Los caminos tienen que ser de esa horra compactada sin ningún aporte ni de cemento, ni de mezclas bituminosas de asfalto, ni nada similar. Tienen que ser simplemente caminos de esa horra. El cercado perimetral, que normalmente se hace con una malla de doble torsión, de simple torsión y postes metálicos, que hay que dejar un paso de micromamíferos cada 50 metros, con una apertura de 1 metro por 50 centímetros, para el paso de incluso animales hasta el zorro, lo que pueden pasar. Y la realización de zanjas para colocar el cableado y demás. Pero imaginaros que un tractor arando, un sembrado, pues tiene un impacto muy parecido y muy similar al que nosotros realizaríamos en la fase de construcción.
Al final es eso, retirar el terreno y hacer un rebróselo. Y nosotros al final no hacemos esto todos los años, sino solamente el año 1. La obra no es una obra de gran calado, ni mucho menos. Es una obra que, como digo, sería como, imaginaros, pues un tractor arando durante todo el año. No, no mucho más que eso. Porque, como veis, el hincado de... Bueno, me he saltado una. Esto sería como hacemos las zanjas. Como veis, ni siquiera hemos desbrozado toda la cobertura vegetal. Porque es un terreno bastante llano, donde con esta cobertura vegetal se puede trabajar, no nos perjudica para nada, no nos molesta, y no es que se deje ahí porque somos muy buenos, es porque es más barato dejarla que quitarla, simplemente. Aquí hay otro proyecto distinto en México, en una zona árida, que aquí no es que hayamos quitado la cobertura vegetal, es que no la había. Y es simplemente para que veáis cómo se colocan los postes que sujetan la estructura. Esto no va cimentado, no tiene hormigón. De hecho, en España la normativa lo impide. Aquí en México no lo impedía, pero es que es más barato hacerlo así. Los postes se hincan con una hincadora hidráulica por golpeo y ya no tenemos ningún aporte de cemento ni de nada similar. Existe una normativa que tiene que cumplir cualquier proyecto, no solo de renovables, sino cualquier proyecto que se haga en España, en un suelo rústico, que hay que pasarlo a suelo industrial para el cambio de uso del suelo. Se necesita una autorización administrativa y se necesita cumplir unos requisitos ambientales. Por eso la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental. Pero para facilitar que el estudio de impacto ambiental sea favorable, pues se ha hecho un manual de buenas prácticas. En este manual de buenas prácticas lo que te indican es que si es posible, todos los plantones de árboles que superen los 20 centímetros de diámetro, tenemos que dejarlo en el proyecto, sean de la especie que sean. Todos los bosquetes que tengan más de 3 árboles se deberían de respetar. Hay que dejar un margen para que puedan coexistir las especies animales, y no podemos desbrozar zonas que estén en áreas protegidas, ni de la natura, zonas cepa, zonas LIC. Cualquier zona con protección específica que no tenga contemplado el uso de plantas de generación, porque no sé si lo sabéis, pero se puede consultar fácilmente. Cualquier zona de protección tiene unos usos autorizados y unos usos que no están autorizados. Si dentro de los usos autorizados está la protección de plantas de generación de energía, pues podríamos hacerlo aunque fuese una zona con este tipo de protección. Pero si esta zona de protección no tienen contemplado este uso, por más que uno lo intente, no puede hacer un proyecto en un área protegida si no tiene contemplado este uso. Por ejemplo, aquí en este proyecto, que este sí que es en España, estamos en tramitación ahora mismo, pues aquí hemos dejado todos los árboles, no ya solo con 20 centímetros, sino todos los árboles que hemos considerado que tenían una entidad como para poder o para merecer que dejarlo. De hecho, son todos los árboles que el agricultor de la zona ha dejado sin arar, porque esta zona, aunque parezca así una dehesa bonita en los alrededores, es un trigal con árboles dispersos. Los árboles dispersos son estos que estáis viendo aquí con los sombreados que hemos hecho en rojo. Estos parecerán muy pequeños, los sombreados, pero deciros que este terreno en total son unas 500 hectáreas y estos redondelitos pequeñitos que estáis viendo pues tienen un diámetro aproximadamente de unos 40-50 metros. Además, aquí hay un par de caminos, aquí hay un arroyo que entra en una laguna natural que tenía este hombre como abrevadero también para el ganado, que también la vamos a respetar. Y esto es un reservorio luego importante para anfibios y demás, que es un beneficio para el proyecto desde el punto de vista ambiental. Esto es un pinar maderable, podríamos quitarlo. Aquí sí hay encinas dispersas, lo que hay aquí dentro del parque son básicamente coscojas más que encinas. Encinas hay poquitas, sería esta de aquí del centro, esta de aquí, esta. Aquí hay un bosquete con algunas, pero en general todo lo que veis son coscojas. Y así es como más o menos se debe hacer un proyecto. Luego,
la distancia que, igual veis una cobertura de paneles bastante grande, la distancia que hay entre panel y panel, en este caso, los pasillos son de 9 metros libre. También, pues, este proyecto aquí, pues también habrá que valorarlo de una manera positiva con las emisiones de CO2 que dejan de emitirse y las emisiones de óxidos de azufre que provocan la lluvia ácida. Pues en este proyecto, en total, generamos 181 megavatios hora y dejamos de emitir a la atmósfera 191.357 toneladas de CO2 al año y 534.675 toneladas, no kilos en este caso, de óxido de azufre. Y se pueden suministrar al año a 85.547 hogares. Luego quería ver también, porque mucha gente cree que un parque fotovoltaico es una tierra yerma o una tierra llena de placas, o me han llegado a decir incluso que está todo cementado o pavimentado, pues nada más lejos de la realidad. Nosotros, cuando pasamos el informe de impacto ambiental o incluso la calificación ambiental, que es menos exigente, en todo caso, después de la obra, te obligan a hacer una hidrosiembra con pradera autóctona. Yo dudo mucho que haya muchos campos de cultivo con la variedad de especies vegetales que hay dentro de una planta fotovoltaica, y esto lo podéis comprobar empíricamente visitando cualquiera que queráis. Yo estoy cansado de ver olivares en los que el suelo parece de hormigón, porque la cantidad de fitosanitarios que se echan en el campo es realmente dramática. Y esos fitosanitarios al final no solo influyen en la zona, sino que yo estoy cansado de ver todos los años coincidiendo con la época de la plantación del girasol, que multitud de palomas en mi ciudad mueren envenenadas y las ve agonizantes en la ciudad. De hecho, hoy mismo se ha publicado un informe de una revista especializada en caza, que tampoco es que sea de mi agrado, pero ahí está el informe científico y ellos mismos lo han hecho, y yo creo que es tirarse piedras sobre su propio tejado. Y dicen que la mayoría, bueno, la mayoría no, más del 50% de la ingesta de alimentos que come una perdiz roja tiene veneno, lo que está influyendo en la bajada de la calidad de las puestas, en una alta mortandad de pollo, y como sabéis, pues el veneno pues se va acumulando. En una planta fotovoltaica pues estamos libres de cualquier agrotóxico. Lamentablemente no hay mucha gente que le eche muchas cuentas a este grupo de animales, y la pérdida de insectos como base de la cadena alimenticia pues está generando muchísimos problemas a nivel ambiental. Pues dentro de una planta fotovoltaica la cantidad de insectos, ya sea por colonización natural o porque se favorece, y luego hablaremos de las medidas compensatorias que se están promoviendo para este tipo de proyectos, la cantidad de insectos dentro de un parque fotovoltaico comparado con lo que hay fuera es enorme. Y es enorme simplemente por el hecho de que obviamente no se utilizan agroquímicos. Y como curiosidad, os voy a poner una foto que fue la única foto que puse en una charla que tuve la semana pasada con los compañeros de Ecologista de Nación con el mismo tema, y es un lince persiguiendo a un zorro. Un lince persiguiendo a un zorro y como fondo un campo fotovoltaico. No puedo decir la ubicación, pero este lince apareció en una zona no lincera entre las provincias de Murcia, Albacete y Alicante. ¿Y qué se ve aquí? Aquí se ve a un lince persiguiendo a un zorro, un superpredador persiguiendo a un predador. Entiendo que vosotros conocéis la cadena trófica bastante bien, no voy a dar ya aquí lecciones de nada, pero si hay un superpredador persiguiendo a un predador, quiere decir que la cadena trófica está muy completa. Y ese lince está actuando de forma territorial, no está ahí de paso. Lleva pues casi un año ahí. Se intentó capturar y relocalizar, pero al final no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Porque realmente ahí no hay ningún impacto negativo para él. Y si él ha elegido vivir ahí, ¿por qué no va a vivir ahí? Lo que sí se ha hecho es radiomarcar.
y se sabe por dónde está. Se dice establecido en un parque fotovoltaico. Curioso. Pues a lo mejor no es tan curioso y simplemente lo que ha hecho es establecerse donde tiene lo único que necesita cualquier animal, que es alimento y tranquilidad. Todo lo demás es un invento humano. Lo de que el lince necesita el matorral, eso invento humano. El lince lo que necesita es lo mismo que todo, tranquilidad y comida. Y dentro de un parque fotovoltaico tiene una tranquilidad enorme porque es una zona que durante la vida útil del proyecto, que son 25 años, pudiéndose prorrogar bastantes más, en esos 25 años no hay apenas actividad humana, no hay caza, no hay agroquímicos, no hay pesticidas y hay una completa armonía en la naturaleza. Puede ser que visualmente el impacto visual sea horrible, yo ahí ya no me meto, eso ya cada uno lo valorará como cada uno quiera. A mí no me parecen bonitos tampoco, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero ambientalmente, por compañeros que han hecho estudios de impacto ambiental y han hecho seguimiento ambiental en las plantas, todos los que lo han hecho me comunican que lo que hay dentro siempre es más que lo que hay fuera. Y eso es por algo. Eso es, por ejemplo, supongo que estáis acostumbrados a ir por las carreteras, ver muchos conejos en las cunetas de las carreteras, en la cuneta de la vía del AVE está llena de conejos. Y a nosotros nos intentan vender con el conejo que la hemorragia vírica, la misomatosis. Nadie habla de los más de 40 millones de conejos que se cazan al año en España. De eso no habla nadie. Eso parecen que no cuentan. ¿Y por qué hay más conejos en las cunetas de las carreteras o en la vía del AVE? Simplemente porque no se pueden cazar. No hay más. No hay ningún hecho diferencial en las cunetas de las carreteras o en la vía del AVE que el cazador humano, que es donde no llega. Y además, las cunetas sí que se usan fitosanitarios y en las cunetas también en algunos casos, no en todos, se usan pesticidas. Pues dentro de un parque fotovoltaico tiene la ventaja que además de que no entra el cazador humano, no entra el pesticida ni entra el insecticida. Que se junten las tres cosas, libre de agroquímicos, de pesticidas y de la intervención cinegética, hay muy poco territorio en España. Y estos podrían ser una isla, bueno, de hecho lo son, pero podría mejorarse también. Son una isla de reserva de biodiversidad. Y realmente, pues me gustaría que cambiaseis la visión de lo que es un parque fotovoltaico, que no es un montón de placas ahí puestas sobre el terreno que esquilman la vida. Eso no es cierto. No sé en base a qué, pero está habiendo una corriente bastante fuerte en contra de la fotovoltaica. No he visto mucha gente quejarse del olivar superintensivo, no he visto mucha gente quejarse cuando se hace una presa hidráulica, que los impactos que tiene al medio ambiente son infinitamente superiores al fotovoltaico, o incluso he visto quien prefiere los proyectos eólicos a la fotovoltaica, cuando un eólico pues tiene un impacto, además de visual, que se ve a muchísima más distancia, tiene un impacto contra la avifauna y contra los murciélagos bastante superior al que tiene un fotovoltaico. La mayoría de los proyectos que se están promocionando en periódicos y demás son proyectos que no se van a realizar todos porque no hay capacidad en la red. Si queréis extenderme luego en la parte de preguntas, me podéis preguntar el por qué. Y lo que siempre os digo que todos los que aparezcan o los que empiecen el desarrollo a partir de septiembre de este año, esos sí se van a hacer, porque ahora se han puesto unas condiciones que sería esta dispositiva en la que se va a frenar la especulación que ha habido en el sector. Y hasta aquí la presentación, y perdonadme porque ha sido un poquito improvisada, y cualquier pregunta o cualquier comentario que queráis, pues estoy abierto a cualquier debate. De acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo. Pues nada, pasamos a Silvia. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla en el chat y la vamos comentando. Gonzalo, sí, ¿hay alguna pregunta? Sí. A raíz de la imagen que has puesto de la planta fotovoltaica con el herbazal, preguntaban si se hacen desbroces, o sea, preguntaban qué pasa con el tema de los desbroces y la prevención de incendios.
Vale, en cuanto a la prevención de incendios, las placas solares no reflejan la luz, la absorben. Por lo tanto, no hay riesgo de incendio por reflejar la luz como podría ser el vidrio. De hecho, las plantas fotovoltaicas lo que hacen es absorber la luz, no reflejarla. No estoy hablando de, por ejemplo, las termosolares de cilindro parabólico. Eso es diferente. Eso sí producen un haz de luz, o las centrales de torre de, de concentración, esas sí pueden producir incendios, pero un fotovoltaico lo que hace es absorber luz, no reflejarla. Desbrozes de hierbas, sí, se hacen. ¿Por qué? No por riesgo de incendio, porque simplemente es que no pueden sombrear los paneles. La hierba nunca puede estar por encima del panel. Los desbrozes no se pueden hacer con ningún medio químico, se tienen que hacer por medios mecánicos. Normalmente se utiliza pastoreo para desbrozar un parque fotovoltaico. Vale, gracias. Había otra pregunta, que si se realizan censos de biodiversidad dentro de los parques y que quién los realiza o debería de realizarlos. Vale, sí, vale. Sí, se deben de realizar. ¿Se realizan? Pues no lo sé. La normativa dice que en los proyectos de más de 10 megavatios que están sujetos a estudio de impacto ambiental, tiene que haber, durante toda la vida útil del proyecto, tiene que haber un informe en el que se haga una evaluación de las especies que están presentes dentro del parque. Sí que se tienen que hacer, dependiendo de la zona, son bianuales, estacionales o anuales, dependiendo del tipo de zona y de la catalogación que tenga. Si se hacen, pues lamentablemente se hacen menos de los que se deberían. El garante es la empresa que se ha quedado con... la empresa que ha hecho el estudio de impacto ambiental normalmente es la que se queda con las medidas compensatorias. Esta empresa que se queda con las medidas compensatorias es la que tendría que realizar el informe anual de impacto ambiental. Muchas veces por dejadeo, por economía o porque a ninguna de las dos partes le interesa, lo que hacen es decir, sí, todo está bien, hay tanto, pero realmente las visitas a campo brillan por su ausencia. Esto no quiere decir que sean todos los casos, pero sí que en algunos casos en los que yo conozco, las visitas anuales no suelen hacerse. A nosotros solamente en un caso nos han hecho realizar una hidrosiembra a los 5 años de tener el proyecto, porque hubo una inundación que se metió dentro del parque fotovoltaico en Villa del Río y dejó mucho sedimento, y se hizo una inspección por parte de la Junta de Andalucía y obviamente pues, no cumplía los requisitos de biodiversidad en la parte de flora, y nos dijeron de rehacer una hidrosiembra. ¿Puedes recordarnos lo que has indicado de septiembre, o de a partir de septiembre? No lo he llegado yo a entender. Lo de proyectos a partir de septiembre sí o antes de septiembre no. ¿Puedes volver a explicar eso? Que yo me lié. Vale, que en septiembre, en julio de este año ha cambiado la normativa, pero hasta septiembre no se ha hecho efectiva. Ha habido un vacío legal entre julio y septiembre. ¿Por qué? Porque en julio, cuando cambió la normativa ahora te obliga a que cualquier proyecto que comience un desarrollo a partir de julio tiene que realizarse, tiene que llevarse a cabo. Ya no vale el hacer proyectos por hacerlo a ver si suena la flauta, que es como lo hacíamos antes, que no era una cosa especulativa como lo hacíamos antes, simplemente es que antes los desarrolladores no teníamos información de las capacidades de las líneas ni de las subestaciones, y yo pedía un punto de conexión y no sabía a qué me enfrentaba, no sabía si realmente había capacidad en la red o no lo había. Entonces, ¿yo qué hacía? Diversificar y pedir cuanto más mejor, porque alguna vez sonará la flauta, digamos. Yo pedía a lo mejor 100 proyectos, y de 100 proyectos en 2 me daban punto de conexión. De hecho, nosotros, anterior a julio, tenemos en desarrollo pues 2 gigavatios, 2000 megavatios en proyectos, y con punto de conexión, ojo a lo que te voy a decir, 2000 megavatios solicitamos, y con punto de conexión tenemos un proyecto de 5, un proyecto de 1,1, un proyecto de 1 y un proyecto de 2,5.
No llegamos a 10 megavatios de 2.000 que solicitamos. Por eso digo que la mayoría de los proyectos no se van a ejecutar. A partir de julio de este año, el que solicite un punto de conexión, como se han hecho públicas las capacidades de las líneas y de las subestaciones, ya sabes dónde tienes que pedirlo. Yo si quiero pedir un proyecto en la subestación de La Lancha, aquí en Córdoba, sé que no puedo porque no tiene capacidad. Entonces yo tendría que irme a las subestaciones que tienen capacidad. Cuando yo pido un punto de conexión, tengo que depositar un aval de 40.000 euros por kilovatio. 40.000 euros por megavatio, perdón. Pues ese aval que pongo nos lo pueden ejecutar con tres premisas. Que yo pido el punto de conexión en una zona en la que previamente se ha informado que no hay capacidad. Lo dicho, si yo pido un proyecto en La Lancha, pues sería el más tonto del barrio, porque conforme lo estoy pidiendo me están ejecutando el aval. Ya. Que Vale. en 5 años no hayas conectado el proyecto. Quiere decir que si yo pido hoy un punto de conexión, tengo 5 años para construir el parque. A ver, el tema del desarrollo con las administraciones para conseguir todos los permisos viene a durar, como he dicho, unos 30 meses. Pues te dan otro plazo, al final te dan 5 años, para que tú en ese plazo de 5 años el proyecto esté construido. Y si no está construido, también te ejecutan el aval. Y te ejecutan los avales también si una vez que se ha conectado el proyecto en la red, desconectas la planta y cesas la actividad. Eso ya digo que no va a pasar nunca bajo ningún concepto porque no tiene sentido. Por la inversión que se ha hecho, desconectar la planta no tiene sentido alguno. Pero bueno, también por eso te ejecutarían el aval. Por eso digo, todos los proyectos que se comiencen ahora sí son reales. Vale. Gracias. Nada. A ver, no hay más preguntas, creo. Bueno, pues hacérmela vosotros, sí. Sí, yo tengo otra. Para que aprueben el proyecto, ¿el informe de impacto ambiental es obligatorio? El informe de impacto ambiental es obligatorio, el estudio de impacto Para ambiental. aprobar el proyecto. Sí, claro, Sí. obviamente. ¿Y En los eso es proyectos, público? ¿Eso es público? un momento. Los proyectos de más de 10 megavatios lo que tienen es estudio de impacto ambiental, Sí. con lo que eso conlleva. Los de menos de 10 megavatios tienen calificación ambiental, que la calificación ambiental es simplemente decir aquí se puede hacer porque no existe ninguna, vamos, entiendo que vosotros sabéis lo que es la diferencia entre los dos. El estudio de impacto ambiental tiene un alcance mucho mayor y el informe de impacto ambiental pues tiene la calificación ambiental, perdón, tiene un alcance bastante menor. Sí, esto tiene una exposición pública. Durante la fase de autorización administrativa hay una exposición pública. Se pueden hacer todas las consultas que se quieran porque esto se publica en el BOE y todos los proyectos necesitan para la autorización administrativa pasar el trámite de la evaluación ambiental y puede haber una fase de alegaciones y cualquier plataforma o cualquier persona a título individual puede hacer cualquier alegación al respecto. Vale, gracias. Silvia, si no hay más preguntas... Si hay una pregunta y queréis que os siga contando, yo os sigo contando. Porque lo digo porque hay compañeros del bosque que me han hecho algunas consultas por WhatsApp, que quizás no están aquí escuchándolo, pero lo podrán escuchar luego. Y si me permitís, les respondo a las dudas que ellos me habían planteado. Y es, por ejemplo, hay una gran controversia entre los parques fotovoltaicos y las aves esteparias. Pues con las aves esteparias, obviamente, el impacto es negativo. Yo, como he dicho, no vengo aquí a decir ninguna cosa que no crea que es verdad desde mi punto de vista ambiental. Yo aquí no estoy como ingeniero, estoy como persona con sensibilidad ambiental. Sí. Y, por ejemplo, yo cuando hago cualquier proyecto, aunque no es obligatorio, yo tengo descargadas todas las zonas CEPA y todas las zonas con protección ambiental y además de estas zonas tengo también las capas con las especies esteparias más sensibles. Tengo la capa, como esto es público, esto lo podríamos tener todos los desarrolladores, los que queremos.
Yo tengo todas las capas, por ejemplo, con la zona de especial protección para el aguilucho cenizo, para la butarda, para el sisón y para la alondra de ricotti en particular. Pues yo en una zona en la que se dé cualquiera de estas especies no desarrollo un proyecto, porque iría en contra de mis valores. Se pueden hacer, en la mayoría de los casos sí, salvo en la alondra de ricotti, las demás, bueno, la butarda en Andalucía tampoco, la butarda tampoco en general. Vamos, en algunos casos particulares sí, pero en general no. Pero tampoco se me ocurriría hacer un proyecto en una zona de butarda, ni de sisones como están hoy día. Porque el impacto aquí sí es negativo, obviamente, porque las esteparias necesitan una cobertura vegetal mayor de la que se puede dar en un proyecto fotovoltaico, que como he dicho, no pueden superar la altura mínima de los paneles al suelo. La altura mínima de los paneles al suelo varía mucho dependiendo de cada proyecto y está en torno desde medio metro a 1 metro. Yo suelo ponerlo siempre a 1 metro para favorecer este tipo de cosas. Yo intento siempre decir que, y también es verdad, no es solamente que lo diga, que si los ponemos más altos tenemos menos problemas y hay que realizar menos movimiento de tierra porque hay más margen para que debajo del terreno el terreno pueda ser un poquito más accidentado. Esto sería una ventaja para nosotros por el proyecto, pero también no me gustan los parques en los que los paneles están muy bajos porque necesitan hacer demasiados desbroses, que muchas veces no se hacen y están dando problemas de sombra y también pues se permite que haya una cobertura vegetal un poquito más alta cuanto más alto esté el panel del suelo. Y por motivos técnicos, por motivos ecológicos, a mí me gusta siempre dejar una altura mínima de 1 metro. Con 1 metro podría ser que especies como el aguilucho cenizo, alcaraván, bueno, el caraván sí hay dentro de los parques, el alcaraván dentro de la mayoría de los parques que hay en zonas del caraván, el caraván entra dentro del parque sin problema. Los sisones también. La butarda se han visto algunas en Sevilla dentro del parque fotovoltaico y en Extremadura también, pero no suelen utilizarlas como zona de cría. Y el aguilucho cenizo no tengo ningún dato que haya usado ningún parque fotovoltaico para cría. De hecho, hay datos que dicen pues lo contrario, que ha habido parques que han afectado negativamente la población de aguilucho cenizo. Yo no estoy aquí para defender los parques fotovoltaicos y sobre todo cuando ahí públicamente se pueden consultar las zonas en las que estas 3 especies y otra eran las medidas compensatorias que se pueden hacer para que realmente sean más favorables para el medio ambiente. Pues en el informe que comenté de IDAE, que también os voy a pasar el nombre ahora cuando terminemos, o quizá mañana, porque puede que no tenga tiempo hoy. Aquí sí que hay una lista de lo que se debería hacer, dependiendo de cada zona, y las cosas que se proponen es, por ejemplo, compatibilizar el parque fotovoltaico con la apicultura, que es una cosa bastante lógica y no causa ningún problema. Poner la apicultura bajo los paneles solares, de hecho, mejoraría incluso en la parte de apicultura, porque el sombreado que se podría poner debajo de los paneles sería beneficioso para la cría de abejas. También se promueve el uso como medidas compensatorias, cosas que son bastante baratas, como colocar cajas nido para depredadores esteparios, como podrían ser el cernícalo, la lechuza, el mochuelo, incluso para carracas, es un depredador estricto, utiliza un nido bastante parecido. También se puede utilizar, se está promoviendo la utilización de hoteles de insectos para favorecer a este grupo de animales que tienen bastantes problemas fuera de zonas que están libres de químicos y sobre todo en la zona cerealista y las zonas de cultivo. Y también la creación de charcas para anfibios, otro grupo de animales que tiene bastantes problemas y que uno de sus principales problemas es que la mayoría de las aguas superficiales están con una alta contaminación por pesticidas. La creación de majanos para conejos
Y como siempre, pues la hidrosiembra con especies autóctonas de la zona, que nos quedan realmente pocas praderas naturales en nuestras campiñas. Pues nada, muchas gracias a todos y lo dicho, no tiene por qué quedarse aquí. A mí cualquier pregunta que me queráis trasladar al respecto, o si queréis que se repita, y por mí no hay ningún problema, porque la verdad es que me llama mucho la atención el boom que está habiendo, no de parques fotovoltaicos, sino de gente en contra de los parques fotovoltaicos sin conocer lo que es un parque fotovoltaico. Sí. Pues muchas gracias a ti, Gonzalo. Seguro que te llevamos preguntas de alguna manera. Y bueno, ahí te Pues, dejamos para pues próximamente. Pues nada, a todos los que han estado escuchándome, pues si no tenéis mi contacto y en cualquier momento queréis preguntarme algo, pues a través del Bosque Animado, a través de los compañeros de los que tenéis sus contactos, yo estoy a vuestra disposición, porque lo que a mí me gustaría es eso, que la gente cambiase su punto de vista respecto a la fotovoltaica. Estar en contra de la fotovoltaica así en general no le veo el sentido. En particular, pues habrá que ver cada caso. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otra. Muchas gracias a ti, Gonzalo.